Hola a todos, vamos a tratar un tema hoy día que a veces complica un poco en cuanto a la química general y se trata de los electrones, cómo se comportan los electrones, qué son los electrones y vamos a intentar hacer el camino lógico hasta que lleguemos hasta configuración electrónica. Así que vamos a ver hoy día la estructura electrónica del átomo. Para este video parto del supuesto que la persona que lo está viendo ya conoce más o menos cómo es la estructura atómica, o sea, sabe que la materia está compuesta toda por átomos y que los átomos tienen en su núcleo cargas positivas y alrededor de ellos cargas negativas. Vamos a centrarnos en esas cargas negativas y esas cargas negativas son ciertos los electrones. Entonces, lo primero que quiero hacer acá es definir qué es un electrón. El electrón es una partícula fundamental del tipo de leptones en el modelo estándar que tiene una carga negativa. El electrón experimenta fuerza de gravedad, fuerza electromagnética y también fuerza nuclear débil. Tienen muy poca masa y se mueven bastante rápido, por lo que terminan exhibiendo un comportamiento ondulatorio. Este comportamiento ondulatorio es lo que permite tratar los electrones mediante lo que se conoce como mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica nosotros podemos hacer un estudio matemático de las partículas que se comportan tanto como onda como partículas. Entonces, ¿de qué se trata la mecánica cuántica? Bueno, en 1926 Schrödinger, el famoso cierto por el gato de Schrödinger, postuló su ecuación de onda, que se designa con esta letra. La ecuación de onda lo que hace es describir matemáticamente el comportamiento de un sistema mecano-cuántico. Entonces, esta ecuación de onda, ¿cierto?, describe estos comportamientos tanto ondulatorios como corpusculares. Ahora, esta herramienta que es la ecuación de onda, para su análisis, para utilizarlo y cómo se llegó a esto, es una matemática muy elevada. Acá le puse que analizar esta ecuación de onda requiere matemáticas nivel Mordor, así que uno lo que hace en niveles introductorios de química es estudiar los resultados de esta función de onda, pero de forma cualitativa. O sea, no vamos a hacer un análisis matemático de las ecuaciones de ondas ni del sistema mecano cuántico. Ahora, ¿qué es físicamente esta ecuación de onda? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que el cuadrado de esa función de onda nos da la probabilidad de encontrar una partícula en algún lugar del espacio o en algún punto. Entonces podemos decir que esta ecuación de onda al cuadrado es una densidad de probabilidad. Como estamos trabajando con ondas, no podemos nunca determinar exactamente la posición y la velocidad de un electrón, por lo que trabajamos cuando hablamos de mecánica cuántica con probabilidades. No vamos a trabajar con posiciones absolutas. Ahora hay que recordar cómo es la estructura atómica, ¿cierto? Tenemos un núcleo masivo con cargas positivas, protones y neutrones. Y si te hablo de átomo, lo más probable es que tengas una imagen mental similar a esta. Varias pelotitas en el centro, ¿verdad? Con carga positiva neutra, electrones girando alrededor y cierta distancia entre el núcleo y los electrones. En todos estos distintos dibujos de modelo lo que muestro es lo mismo. Básicamente, un núcleo positivo, cierta distancia entre los electrones y capas electrónicas o órbitas electrónicas. Ahora, como nosotros ya sabemos que los electrones son sistemas ondulatorios y se comportan mediante las reglas de la física, de la mecánica cuántica, podemos utilizar esta herramienta matemática que tenemos nosotros, que es la ecuación de onda de Schrödinger, para obtener información respecto a estos electrones y para intentar entender cómo se mueven. Cuando nosotros aplicamos esta ecuación de onda a un electrón en un átomo de hidrógeno, que es el sistema más simple que encontramos en la naturaleza para este tipo de cosas, nos damos cuenta de que lo que obtenemos al utilizar esa ecuación de onda al cuadrado, ¿verdad?, es una densidad de probabilidad. Y finalmente, si lo graficamos, obtenemos lo siguiente. Obtenemos una gráfica parecida. En esta gráfica de acá, lo importante y en lo que nos tenemos que fijar es que la densidad de probabilidad es más probable encontrar un electrón relativamente cerca de este núcleo que más lejos. La probabilidad al alejarnos nunca es cero, pero disminuye considerablemente. A la parte con la mayor probabilidad o al sector donde se encierra la mayor densidad de probabilidad de encontrar un electrón, vamos a decir que es un orbital. En ese sector tenemos mayor densidad electrónica, por lo que podríamos decir que por ahí es
más probable que encontremos un electrón moviéndose. Entonces, recordar acá, los electrones siempre se mueven a cierta distancia, de cierta forma del núcleo y con cierta energía. Ahora vamos a ahondar un poco más en este concepto de la energía con la que se mueven los electrones. Vale, volvemos entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en cuanto a electrones y ahora vamos a utilizar la misma herramienta matemática que utilizamos delante, que es nuestra ecuación de Schrödinger, pero ahora en vez de únicamente ver cuál es la distribución de la probabilidad, o sea, cómo se van a distribuir esos electrones, en vez de tomar la ecuación de Schrödinger al cuadrado, si la aplicamos directamente, vamos a ver que para esa ecuación de Schrödinger, para ese sistema mecano-cuántico, van a haber ciertas soluciones permitidas, ciertas soluciones matemáticas. Lo importante es entender que esas soluciones matemáticas tienen un sentido físico, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Esas soluciones matemáticas a la ecuación de Schrödinger en un sistema de electrones es lo que se conoce como los números cuánticos. Tenemos 4 números cuánticos. El primero, el número cuántico principal, también se le puede decir nivel de energía, y pueden pensarlo, o yo suelo entenderlo como una medida de la distancia a la que estamos del núcleo. Mientras mayor sea n, nos está indicando que estamos más alejados del núcleo atómico. N puede tomar cualquier valor positivo, desde 1 hasta el infinito positivo, ¿verdad? Y mientras mayor sea n, como vamos a estar a una mayor distancia del núcleo, el electrón va a tener intrínsecamente mayor energía y va a tener también más formas posibles de moverse, más formas equivalentes energéticamente de moverse. Ahora, el número azimutal define la forma del orbital. A cada valor de este número azimutal, de este L, se le suele representar con una letra. Por ejemplo, el L siempre va desde el 0 hasta n-1. El L entonces nos va a decir los orbitales que tenemos disponibles en ese nivel energético. Entonces, en un nivel energético n igual 1, vamos desde el 0 hasta el n-1, solamente vamos a tener un L igual 0. En ese caso, solamente en el nivel 1 de energía vamos a poder encontrar un orbital S. Si ya vamos al segundo nivel de energía, en el segundo nivel de energía, L puede tomar valores de 0 y 1, hasta n-1, ¿verdad? 2 menos 1 es 1. Entonces, en un nivel de energía 2 podemos encontrar orbitales tipo S y tipo P, y así. Puede pensarse como las formas estables de movimiento del electrón a cierto nivel de energía, el concepto de orbital. Si retomamos el tema de las probabilidades y vemos cómo se veía cuando graficábamos la densidad de probabilidad, vamos a obtener las siguientes imágenes. Para los orbitales S, tenemos que recordar que es un tipo de esfera y la tenemos proyectada en un plano tridimensional. Una esfera, un orbital S es una esfera, ¿verdad?, que encierra el núcleo, y la densidad de probabilidad, o sea, mi ecuación de onda al cuadrado, de encontrar un electrón en el centro de dicha esfera, o sea, en el núcleo del átomo, es 0. Esto es lo que nos da la razón de por qué, si los electrones tienen carga negativa y están girando alrededor de algo con carga positiva, los electrones no caen al núcleo. Entonces, mecanocuánticamente está prohibido que los electrones caigan al núcleo porque la probabilidad de encontrar un electrón en el núcleo es 0. Vamos con L igual 1 cuando tenemos un orbital P. En el caso del orbital P vamos a tener la siguiente forma. Un orbital P es como un globo alargado, ¿verdad? Imagínense que tenemos un globo alargado y lo torcemos al medio. Si lo torcemos al medio vamos a hacer un pequeño nudo acá, ¿verdad? Y vamos a obtener estos dos lóbulos. Al igual que en los otros orbitales, el tamaño de los lóbulos, ¿verdad?, o del orbital en general, crece a medida que crece n. ¿Eso qué significa? Un orbital S en un nivel de energía 2 es más grande en volumen que un orbital S en un nivel de energía 1. Lo mismo para los P, lo mismo para los D y lo mismo para los F. Vamos a ver cómo es ahora la forma de los orbitales D. Bueno, los orbitales D se nos presentan en dos tipos. El primer tipo de orbital D que vamos a encontrar es el que parecen dos orbitales P juntos, ¿verdad?, donde tenemos como un trébol en la distribución de probabilidad. Y el otro es un orbital axial al eje Z, que es el que se conoce como dz cuadrado. Ya voy a explicar a qué se refiere eso. Y es el que está en este eje. Los orbitales D entonces pueden pensarlo o como tridimensionalmente debiesen parecerse a una mezcla de orbitales P.
Los orbitales F que vienen después son bastante más complejos en su forma, así que no se los voy a dibujar y tampoco suelen aparecer en libros de química básica, pero la idea sigue siendo la misma. El orbital F es una forma de movimiento del electrón que es favorable energéticamente para la naturaleza. El siguiente número cuántico es el conocido como número magnético. El número magnético describe la orientación espacial que puede tomar el movimiento, o sea, la orientación espacial que puede tomar ese orbital. La cantidad de orientaciones equivalentes en energía que puede tomar un orbital se calcula de la siguiente forma. El número magnético entonces puede tomar valores desde menos L, pasando por el 0, hasta más L. ¿Qué significa eso? Pensemos, por ejemplo, en un orbital S, que es una esfera. Su número correspondiente, ¿verdad?, es el 0. El ml para un orbital S solo puede ser 0. Y en ese caso tendríamos una sola respuesta en ese conjunto. ml solo podría ser un número. Esto significa, o tiene la razón de que una esfera, si yo la roto sobre sí misma, se mantiene exactamente igual. Por lo que solamente hay una real disposición espacial. Ahora, si vemos L igual 0, ¿verdad? ML igual 0, una sola configuración. Si vemos en el caso del orbital P, encontramos tres posibilidades, porque vimos delante, ¿verdad? Si hacemos el cálculo, L igual 1, ML puede ir desde menos 1 hasta 0 y más 1. ¿Cuál es el sentido físico que tiene esto? Los orbitales P los vamos a encontrar distribuidos espacialmente de tres formas. O sea, yo voy a tener un orbital hacia allá, un orbital hacia acá y un orbital que sale del plano. Voy a estar haciendo una figura parecida a esto con los lápices. ¿Sí? Todos orbitales P con la misma energía. Ahora, como esos orbitales P pueden estar en tres formas y el eje cartesiano lo solemos representar en tres ejes, solemos decirle a esos orbitales Px, Py y Pz. La representación 3D de los orbitales D es bastante más compleja y existen, como vamos a calcular ahora, 5 orientaciones espaciales posibles. ML entonces, si L es igual a 2, ML va a ir desde menos 2, 1, 0, más 1 y más 2. Las orientaciones equivalentes que vamos a tener en los orbitales D, disculpen, se conocen como DIZ, DXZ, DXY. Esto van a ser para los planos, para los orbitales que están en el plano, ¿cierto? Interplano. Y estos dos de acá son orbitales que están axiales. Si quieren una representación más fiel de esto, pueden buscar en cualquier libro de química general y probablemente vayan a encontrarlo. Los orbitales F, cuando L es igual a 3, ¿verdad?, tienen 7 opciones distintas de orientación, pero también su forma es muy compleja, así que no la voy a dibujar acá. Hay un último número cuántico que es fundamental, que es el número cuántico de spin. Y el número de spin puede quizás entenderse como el giro del electrón sobre sí mismo. ¿Por qué puede quizás entenderse como el giro del electrón sobre sí mismo? Yo me atrevería a decir que nadie está realmente seguro de qué es el spin o de cómo explicar realmente el spin. De lo que sí estamos seguros es que es una propiedad que tienen los electrones. Los electrones tienen una propiedad que descubrimos y a esa propiedad le pusieron spin. Si se condice con que realmente un electrón gire sobre sí de la forma en que se supone que lo haría con un spin más un medio o menos un medio, no estoy seguro. El spin puede tomar esos valores positivos, más un medio, menos un medio, dependiendo teóricamente si es que gira, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, o si gira hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, teniendo esos 4 números cuánticos en mente, hay una última regla antes de comenzar con lo que es configuración electrónica que tenemos que entender, que es el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli nos dice algo importantísimo, y es que no pueden existir dos electrones en el mismo punto del espacio con sus 4 números cuánticos iguales. Esto significa que en cada suborbital pueden haber máximo 2 electrones E. En un orbital S, que solo tiene un tipo, puedo tener máximo 2 electrones. En un orbital P, ya que tengo 3 tipos de orbitales P, puedo tener 2 electrones en cada tipo de orbital P. Como tengo 3, voy a tener en total 6 electrones P para un átomo que tiene su capa llena de electrones. Eso sería el preámbulo de lo que es configuración electrónica.
Ahora un pequeño resumen de lo que vimos en este video. Primero, los electrones son partículas cuánticas, así que hay que dejar de pensarlos ya como pelotitas y únicamente como cargas. Se comportan según reglas distintas a las que se comportan otros objetos físicos, los objetos macroscópicos. La posición del electrón es solamente una probabilidad. Cada vez que estemos hablando de mecánica cuántica vamos a estar hablando siempre de una certeza, de una probabilidad, de una incertidumbre también. Nunca podemos asegurar con certeza en el mundo cuántico la posición del electrón, ¿verdad? Y su velocidad al mismo tiempo. La densidad electrónica, esa ecuación de onda al cuadrado, ¿verdad? Le da al electrón formas de moverse energéticamente aceptables. Esa es lo que nos describe cuando nosotros vemos la gráfica en qué lugar del espacio podemos encontrar los electrones más probablemente. Los cuatro números cuánticos son como el rol único del electrón, por lo que no puede en un mismo átomo haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Les dejo con una consulta que va a ser lo que va a motivar el próximo video, ¿verdad? Y es, ahora que ya conocemos qué reglas siguen los electrones en cuanto a su movimiento y en cuanto a su energía, hay que considerar ahora que estuvimos analizando cómo se movería un único electrón, qué es lo que pasa cuando tenemos varios electrones juntos. Y un sistema multielectrónico de estudio son, ¿verdad?, los átomos. Y a partir de eso es que se empieza a trabajar ya con la configuración electrónica. Los veo en un próximo video.